Hace 2 días, una persona contó que tuvo la suerte de ver en persona a Jimin y Jungkook mientras estaban grabando algo, y decidió compartir su experiencia porque quedó completamente impactada. No fue solo verlos de lejos, los tuvo justo enfrente, e incluso pudo intercambiar unas pocas palabras con ellos, algo que claramente la dejó temblando de emoción. Explicó que siempre había tenido una imagen muy marcada de Jungkook por cómo se ve en pantalla. Grande, imponente, sexy, con esa presencia fuerte que transmite en conciertos y videos. Pero cuando lo vio en persona, sin el maquillaje ni toda la producción, la percepción le cambió totalmente. Dijo que se veía muchísimo más joven y tierno de lo que imaginaba. Comentó que su carita es muy pequeña, delicada y que sus ojos son enormes, redondos y brillantes. Incluso describió que parecía que tuviera estrellitas en la mirada. No lo dice literalmente, claro, sino como una forma de explicar esa sensación de brillo especial y pureza que transmitía cuando lo mirabas de cerca. Sobre Jimin fue todavía más honesta con su cambio de impresión. Confesó que, viéndolo solo en pantalla, sentía que tenía una imagen algo femenina y que, sinceramente, no le llamaba tanto la atención. Pero todo cambió al verlo en persona. Dijo que ahí entendió de verdad su encanto. Lo describió como alguien con una belleza casi de hada, algo muy delicado y etéreo, como si tuviera un aura celestial. Cuando habla de belleza de hada, no se refiere a algo frágil en el mal sentido, sino a esa combinación de suavidad, luz y elegancia natural que parece casi irreal. Sin embargo, también le sorprendió que en vivo tiene más masculinidad de la que esperaba. Es decir, esa dualidad que muchas veces no se percibe completamente en cámara. Delicado pero fuerte, suave pero firme. Por eso dijo que en persona es 1.000.000 de veces mejor, porque transmite matices que la pantalla no logra capturar del todo. Algo que recalcó mucho fue que ambos eran increíblemente amables y humildes, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. No era una actitud solo para el show. Seguían bromeando, jugando entre ellos y comportándose con naturalidad. Según ella, fue ahí cuando entendió por qué se convirtieron en estrellas mundiales como parte de BTS. No es solo talento o imagen, sino esa energía genuina que se siente cuando están juntos. Dijo que mientras grababan, entre toma y toma, se molestaban de forma cariñosa, se reían y actuaban como dos chicos normales disfrutando el momento. Y fue justamente eso lo que más la conmovió. Se veían tan puros e inocentes. Con puros e inocentes, no está diciendo que sean infantiles, sino que su dinámica se veía sincera, sin poses forzadas, sin esa barrera fría que a veces tienen las celebridades. Era como ver a dos amigos de toda la vida divirtiéndose, olvidándose por un momento de que millones de personas los observan. Al final agregó algo con un poquito de tristeza y humor, que también quería ver a V, pero no pudo. SE expresa llanto en estilo coreano, así que básicamente estaba diciendo que le dio pena no haberlo alcanzado a ver. En resumen, su relato transmite esa sensación de sorpresa que muchas personas tienen cuando ven a alguien famoso en la vida real. La imagen pública puede ser impresionante, pero lo que realmente impacta es la humanidad, la cercanía y la vibra auténtica que proyectan cuando creen que nadie está mirando. Y en este caso, lo que más se llevó fue esa imagen de Jimin y Jungkook riendo y jugando como dos chicos normales, algo que según ella jamás va a olvidar. Un hombre ARMY contó en su cuenta de Instagram que se encontró por casualidad con Jungkook en la calle y quiso compartir lo que sintió en ese momento. Según relató, fue una de esas experiencias que parecen irreales, como si la vida de pronto te regalara una escena sacada de una película. Dijo que a veces pasan cosas que no crees posibles hasta que estás ahí, viviéndolas en primera persona. Comentó que antes incluso de que Jungkook dijera una palabra, ya se podía sentir su energía, una presencia tranquila pero fuerte al mismo tiempo. Lo describió como alguien muy simple y calmado, sin aires de superioridad ni actitudes forzadas. Nada de arrogancia, nada de máscaras, solo una vibra auténtica y genuina.
Contó que intercambiaron algunas palabras y que Jungkook fue amable y cercano, como cualquier persona normal, a pesar de ser una estrella mundial. También se tomaron una foto juntos. Un recuerdo que para él tendrá un valor enorme siempre. Lo que más le impactó, según explicó, fue darse cuenta de que las verdaderas estrellas no necesitan esforzarse por llamar la atención ni demostrar quiénes son. Simplemente brillan de manera natural, sin intentarlo. Ese pequeño encuentro le dejó una reflexión muy bonita sobre la humildad y la autenticidad. Para él fue un momento especial que va a guardar en su memoria por mucho tiempo. No solo por haber conocido a alguien famoso, sino por la energía tan real y sincera que sintió en esos pocos minutos. Una chica decidió compartir una anécdota súper tierna sobre su esposo, quien fue vecino de Jimin cuando eran pequeños, y confesó que necesitaba contarla porque la historia era demasiado buena como para guardársela. Y porque, aunque lo decía entre risas, estaba un poquito celosa, pero en el buen sentido, de que su esposo tuviera recuerdos tan cercanos con el pequeño Jimin correteando a su alrededor. Contó que todos hoy lo conocen como la superestrella mundial, el integrante de BTS que llena estadios y enloquece a millones, pero que en sus recuerdos, y en los de su esposo, sigue siendo ese niño chiquito de Heumsadodong que apenas podía caminar. Explicó que cuando su esposo estaba en la universidad, la hermana mayor y la mamá de él eran de esas personas que se derriten por las caras bonitas. Y como Jimin era un bebé increíblemente adorable, de piel muy clara y con una carita preciosa, ambas estaban completamente encantadas con él. Prácticamente se turnaban para llevarlo a su casa todo el tiempo. Imagínate la escena, su esposo concentrado en medio de una partida de videojuegos, y de pronto aparece ese pequeñito acercándose despacito, pegándose a su lado y mirando la pantalla con una atención total, como si el resultado del juego fuera lo más importante del mundo. Según cuentan, era la mascota del barrio, el niño que todos querían cargar, cuidar y consentir. Cada vez que ahora lo ven en la televisión, sienten una especie de arrepentimiento feliz. Ese sentimiento extraño de pensar, si hubiera sabido lo que iba a pasar, habría aprovechado más cada momento. Dicen que de haber imaginado que ese bebé conquistaría el mundo entero, le habrían tomado muchísimas más fotos y le habrían dado abrazos más largos cada vez que lo veían. No es tristeza, es más bien una nostalgia dulce, mezclada con orgullo. Ella explicó que verlo hoy enloquecer a millones de personas les llena el corazón como si fuera un logro propio. Es una euforia sincera, una emoción que nace del recuerdo. Mirarlo y pensar, ese bebé que me miraba jugar videojuegos se convirtió en esta estrella mundial, les parece algo simplemente alucinante. Tanto que dan ganas de caminar con el pecho inflado de orgullo por haber compartido esos momentos simples y reales con él. También se supo que este vecino del barrio iba con Jimin a la academia de Kendo, y ahí se refuerza algo muy bonito, que sigue siendo una persona leal. Desde la primaria y secundaria, Jimin era ese hermano menor adorable que siempre seguía a los mayores a todas partes. El autor del post contó que el pequeño Jimin los perseguía gritando Jeonnim, que es una forma respetuosa de llamar hermano mayor. Lo decía con esa mezcla de emoción y necesidad de pertenecer, solo queriendo que lo incluyeran en lo que fuera que estuvieran haciendo. Imaginarlo así, pequeñito, educado y cariñoso, pidiendo participar con tanta ternura, derrite el corazón. Según cuentan, como lo seguía tanto, ellos terminaban cuidándolo bien y asegurándose de que no se quedara atrás. En los barrios de Sodong, Gimsadong y Hodong solo había 2 escuelas secundarias, así que fue natural que terminaran yendo a la misma escuela. Por eso prácticamente iban a todas partes juntos. Lo más interesante es que el autor confesó que, honestamente, pensó que cuando Jimin se hiciera famoso, dejaría de comunicarse con ellos. Esa idea tan común de que cuando alguien alcanza la fama, cambia o se distancia. Pero pasó todo lo contrario. Dice que es el que más se mantiene en contacto. Incluso comentó entre risas que le escribió hace apenas 3 días.
También admitió algo curioso, que solo conoció a BTS gracias a Jimin. Ni ella ni sus amigos estaban particularmente interesados en grupos masculinos, así que para ellos él seguía siendo simplemente el hermano menor del barrio, un chico normal. No tenían idea de lo enorme que era su popularidad hasta que lo vieron por todas partes. Explicó que escribió el post casi sin pensar, dejando fluir todo lo que sentía al verlo mencionado en un portal de noticias y entrar por casualidad a una plataforma de comentarios. Pero cerró con algo muy claro y firme. Jimin es un chico amable y leal. Más allá del escenario, de las luces y del reconocimiento mundial, sigue siendo ese niño que gritaba Haeunnim con cariño, que buscaba pertenecer y que no olvidó a las personas que crecieron con él. Y al final, lo que más transmite esta historia no es solo nostalgia, sino orgullo. Orgullo de haber conocido al Jimin antes de que el mundo lo conociera. Orgullo de ver que, a pesar de todo, su esencia sigue intacta.